Hace un par de meses llevamos a nuestros hijos con el dentista en una plaza de la ciudad. Allí hay distintos locales comerciales, pero pude notar que también uno de estos locales estaba adaptado para la práctica del yoga. En algunas ocasiones topamos con el maestro o instructor de yoga, quien vestía con un turbante y ropa blanca. Diariamente interactuamos con decenas de personas donde quiera que vayamos. Hay grupos con los que podemos profundizar más en nuestras relaciones que con otros, pero algo puede relacionarnos o conectarnos con ambos grupos, indistintamente sea su credo. Esto es la evangelización. Cristo dijo, "Id y haced discípulos a todas las naciones". Y mismo en Mateo 28 más adelante dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hacer esto tiene implicaciones ya que hoy existe una pluralidad de pensamientos religiosos. La mayoría puede creer en alguien o algo más allá de ellos mismos. Oran, meditan, obedecen y viven sus vidas de acuerdo con sus confesiones, con sus declaraciones de fe y credos que trascienden los sucesos mundanos de la vida cotidiana. El estudio de esta tarde tiene como objetivo, en primer lugar, que podamos conocer de manera general uno de los grupos religiosos que tiene más adeptos en el mundo, y este grupo es el hinduismo. En segundo lugar, que usted pueda analizar cómo esta religión pagana se adapta con facilidad a la mentalidad contemporánea. Y por último, que usted pueda comprender aquellas personas que la practican a fin de que sea capaz de presentarle el Evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo. El hinduismo, amados hermanos y hermanas, es una religión antigua que ha hecho irrupción en Occidente de forma avasalladora a partir de los años 60 del siglo pasado. Fue la religión de moda entre los hippies y entre sus seguidores. Allí encontramos a personajes famosos como George Harrison, perteneciente al grupo de los Beatles. Más recientemente encontramos a personas como Madonna, Julia Roberts, Penélope Cruz. Su penetración en nuestra cultura puede verse de distintas maneras. Por un lado, en la forma que los términos como karma, nirvana, chakras son parte ahora del habla común. Vea a sus hijos o escuche a sus hijos, a sus nietos y verá cómo pueden hablar con estos conceptos de manera familiar. En segundo lugar, la introducción de prácticas como el yoga y la meditación trascendental en las escuelas, negocios y medios de comunicación. Hace unos años mi esposa estudiaba una maestría en educación. Una de sus maestras, en una de las sesiones, pidió a sus alumnos si ellos querían hacer un experimento de meditación trascendental. Esto nos habla precisamente de la penetración que ha tenido en nuestro mundo contemporáneo esta religión o esta filosofía hinduista. En tercer lugar, la popularidad de algunas de sus creencias, como la reencarnación, sobre todo entre las nuevas generaciones. En los grupos de WhatsApp, en videos, podemos ver imágenes de personas que supuestamente han reencarnado. El mismo concepto de reencarnación ya nos resulta familiar. Esto nos habla precisamente de cómo poco a poco ha ido penetrando en nuestra cultura. De modo que, en el fondo, nos encontramos ante el movimiento religioso de mayor penetración en el mundo occidental y que por su mensaje pacifista, ecológico, tolerante, apela poderosamente a la mentalidad de nuestro tiempo. Es bueno preguntarnos entonces, ¿qué es el hinduismo? El hinduismo se considera la tercera religión más grande del mundo, con alrededor de 800 millones de adeptos.
es originaria de la India y es la religión organizada más antigua del mundo, heredera de las creencias ancestrales de la antigua India. El hinduismo es el heredero directo del paganismo antiguo y uno de los rivales, por así decirlo, del cristianismo. En consecuencia, tiene mayor influencia y crecimiento. En el occidente, el hinduismo atrae por su carácter inclusivo y su mensaje de tolerancia para todas las religiones, incluido el cristianismo. Por supuesto que el cristianismo es tolerado en tanto se vea a Cristo como uno más de los grandes iluminados de la humanidad o como una encarnación de Krishna, y el cristianismo como uno más de los caminos que llevan hacia el mismo Dios. Sin embargo, el hinduismo no es una religión, sino el nombre que se da al conjunto de creencias religiosas, metafísicas y rituales provenientes de la India. No tiene una organización central ni líderes específicos reconocidos, comenzando con un pasado abiertamente ocultista y politeísta, lleno de encantamientos y hechizos. Con el tiempo se ha ido refinando hasta convertirse en una especie de filosofía a modo de vida de carácter panteísta. Más adelante hablaremos algo sobre el panteísmo. En las últimas décadas se ha presentado en Occidente como una espiritualidad respaldada científicamente, útil para la salud personal y para la paz mundial. En este contexto de pandemia, aún usted puede escuchar a los médicos, a personas en el ambiente político recomendar la yoga o la meditación con el propósito de encontrar un paliativo al estrés que se está viviendo. Así que el hinduismo ha tenido una fuerte penetración. Pero conozcamos los elementos básicos del hinduismo. En primer lugar, podemos ver sus libros sagrados. Allí incluye libros de carácter religiosos como los Vedas, en que presentan sus prácticas paganas con toda claridad. Otros tienen un carácter más filosófico, como la Upanishad y el Mahabharata. Este último contiene como parte central el Bhagavad Gita, que algunos consideran la Biblia del hinduismo. Son nombres raros puesto que tienen su origen precisamente en el idioma de los indios. Sus doctrinas centrales también, aunque el hinduismo profesa la creencia en una gran cantidad de dioses, de hecho dentro del hinduismo se hablan de millones de dioses. En el fondo, podemos decir o podemos descubrir que en esencia su doctrina central es el panteísmo, es decir, Dios es todo y todo es Dios. El hinduismo no reconoce una distinción entre Dios y el creador. Para ellos es lo mismo, ni mucho menos entre su creación. Y si todo es Dios, dicen ellos, el hombre también es Dios. Vuelvo a repetirlo. El hinduismo no conoce una distinción entre Dios, el creador, y su creación. Y si todo es Dios, el hombre también es Dios. Y esto es algo fuerte dentro del hinduismo, que muchas veces no se percibe de primera mano. Hay un hombre conocido como John Travolta. Este hombre ha practicado el hinduismo desde su adolescencia prácticamente. Él testifica que le ha servido como una manera de superación. Pero de fondo podemos ver que la intención del hinduismo es decirte que al final de cuentas tú también eres Dios. Para ello, creen en la reencarnación. La creencia en la reencarnación del alma es una constante, no solo en el hinduismo, sino en la mayoría de las religiones orientales. El ser humano continúa regresando una
y otra vez a cumplir su ciclo de vida y muerte conocida en el hinduismo como samsara, de acuerdo a su comportamiento en su vida pasada previa a la actual. De allí que su alma puede regresar a una especie inferior o a un nivel más elevado de vida según sea el karma, o en otras palabras, sus buenas obras que haya logrado. La meta, sin embargo, es salir de ese ciclo para entrar en la moksha o nirvana, en el cual el alma es absorbida en el Brahman, la, divina, la divinidad impersonal, perdiendo así totalmente su personalidad. Vean que esto es parte de la reencarnación. Tus obras de alguna manera te garantizan que tú puedas llegar a ser parte de ese Dios supremo que es Brahman, el único Dios, según ellos, la divina impersonalidad. Por lo tanto, la pretensión entonces del hinduismo es que tú llegues a ser parte de ese Dios. Amadas hermanas y hermanos, la próxima semana estaremos ampliando más este tema. Es bueno que usted vuelva a escucharlo, meditarlo. La intención también de fondo a través de este estudio es que usted pueda ser inducido a investigar, a leer, que usted pueda conocer parte de esta religión, puesto que, como he mencionado anteriormente, hoy se practica aún en nuestro contexto tabasqueño. Es necesario conocerlo para que usted pueda ser discípulos aún de esas personas. Es decir, que usted pueda proclamarle el Evangelio de salvación. Dios le bendiga y le guíe en el estudio de la palabra del Señor y en el análisis también de estas religiones contemporáneas. Hasta el próximo jueves.